Gracias, señor presidente, y desearles los mayores éxitos al nuevo directorio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras diputadas, a todos los costarricenses que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Los números de la presidenta no coinciden con la realidad de la ciudadanía. En nuestro país ha quedado más que evidente el amplio malestar que existe no solo con las instituciones, sino principalmente con quienes gobiernan. Los actos de corrupción, la ineficiencia, la lejanía de quienes toman decisiones con quienes deben ser beneficiarios de las políticas públicas y la falta de escucha han alentado una mayor desconfianza y el enojo de la ciudadanía. Para los y las costarricenses, la situación económica y social no suele ser como la retratan las autoridades de gobierno. Para la gente, en sus casas y para muchos empresarios nacionales, los logros que señala la señora presidenta no son ni cercanos a lo que están viviendo, porque en mucho esos números revelan las prioridades de un gobierno que pone en el centro de sus políticas a la inversión extranjera, las empresas transnacionales e incluso algunos políticos. Y por último, a la gente. En la rendición de cuentas, la señora presidenta autocelebra sus metas alcanzadas y aunque reconoce que hay tareas pendientes, lo cierto es que hablamos de tareas sustanciales para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Lamentablemente, a lo largo de 3 años de gobierno, hemos visto cómo la frase de campaña de doña Laura, adelante, se ha convertido en un seguimos, ya que en lugar de ir hacia adelante sus votantes y el país en general se mantienen a la espera, sin llegar al puerto prometido. Celebra que la producción crezca lentamente, así como las exportaciones y la inversión extranjera aumenten, pero es que no se da cuenta que tal crecimiento más bien se ha dado a pesar de su gobierno. La realidad que permanece y que evidencia doña Laura es la de un gobierno que funciona en un total desorden de duplicidades, ineficiencias y caos. Pero su gobierno es incapaz de cambiar, es incapaz de hacer obra directa a través del MOP y el ministro se declara incapaz, pero es incapaz de hacer contrataciones transparentes y de manera ágil. Estamos claros de que en un año preelectoral se logran hacer muchas de las obras que han estado pendientes a lo largo de 3 años y vemos cómo se resuelven problemas que eran imposibles de solventar por falta de voluntad. Pero lo que no podemos permitir es que el clientelismo y la corrupción sigan deteriorando las condiciones en que viven los costarricenses. Pero, más allá de una crítica de gobierno, me veo una obligación de exponer algunas preocupaciones de fondo sobre la gran diferencia que existe entre los éxitos de gestión que señala la presidenta y la realidad que vive la ciudadanía. Y lo voy a desarrollar en 4 grandes ejes con algunos ejemplos. El primero de ellos, seguimos sintiendo la falta de compromiso. Doña Laura celebra logros en materia de emprendedurismo, pero desde esta Asamblea Legislativa tenemos 3 años de demandar la acción de las autoridades para lograr una verdadera banca de desarrollo que le permita a quienes no son bancables acceder al crédito. No obstante, el proyecto se convoca hasta las 2 últimas semanas de sesiones extraordinarias. Tampoco se percibe la voluntad de fortalecer verdaderamente el financiamiento al microempresariado. Tampoco se ha hecho nada para regular el tipo de cambio que ha tenido un sector exportador en serias dificultades. Por el contrario, amenazaron con dejarlo flotar, que sería insostenible para muchos empresarios nacionales. Frente a las altas tasas de interés y la llegada masiva de capitales de corto plazo, tuvieron una actitud pasiva y achacaron responsabilidades al legislativo sin asumir sus obligaciones. Sabemos que hay sectores que se benefician de la inacción y lentitud del gobierno, mientras otros ven deteriorarse sus capacidades de inversión. A sabiendas de las herramientas que tienen a disposición, los bancos estatales y el Ministerio de Hacienda han llegado a pagar tasas más altas que los bancos privados, y las instituciones públicas compiten entre sí para obtener las mejores ganancias, incluso afectando al Estado. Pero resulta paradójico que en medio de la llegada de capitales extranjeros, las tasas de interés para los costarricenses crecían en vez de disminuirse,
señores del gobierno, fue el clamor popular el que los obligó a hacer algo. En el eje número 2, seguimos esperando resultados. Sus cifras de que crecieron 170,000 empleos entre el 2011 y el 2012 no concuerdan con ninguna de las estadísticas. Lo cierto es que el porcentaje de desempleo en nuestro país ronda el 8%, de lo que es comparativamente más alto que Panamá, que tiene un 4,2%, o Uruguay un 6,1%. Mientras en Costa Rica el desempleo sigue creciendo, la invito a ver las estadísticas del INEC. Los desocupados aumentaron en 169,500 personas, que son las que buscan empleo y no encuentran nada. Como se puede ver, los números que celebran no son suficientes para el nivel de desempleo que persiste e incluso sigue creciendo, como se puede confirmar desde el 2009. Sectores como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca son grandes emprendedores, pero han sido abandonados por las políticas de gobierno. El poco empleo que se genera se concentra principalmente en las zonas urbanas. El sistema educativo sigue preparando jóvenes para ser empleados en vez de fomentar un espíritu emprendedor. Los bancos del Estado cobran intereses de usura a los pequeños y tasas bajas a las grandes empresas. En términos de competitividad se habla de mejora regulatoria, pero ¿qué han hecho por los precios de los insumos, por el tipo de cambio, por el costo de la energía para las empresas nacionales, por las altas tasas de interés y democratizar el acceso a la innovación y tecnología? ¿Cuánto afecta la atracción de inversión y el clima de negocios, la cantidad de actos de corrupción que se han denunciado? ¿Cuánto se ha hecho por corregir esa mala imagen? ¿Y cuánto por corregir esas prácticas y sancionarlas? ¿O no es cierto que su gobierno ha vuelto la cara para no ver algunos de estos casos? En el eje número 3 seguimos sufriendo el abandono. A lo largo de 3 años hemos venido insistiendo sobre el deterioro que sufren cada vez más intensamente el sector agro y turismo. Si bien hemos reconocido que no se podía hablar de una crisis generalizada, sí es cierto que estos sectores se enfrentan a mayores dificultades por sobrevivir. El agro, en términos generales, carecemos de una política nacional de seguridad alimentaria, pero además de las políticas públicas orientadas a apoyar un sector tan sensible como es este, prácticas como la intermediación agrícola han provocado que el grueso de los beneficios no lleguen al productor, ya que hay monopolios y oligopolios que logran que se concentren las ganancias. Tampoco hay precios justos y poco a poco hay menos estímulos que los dejan descubiertos ante la llegada de productos de afuera. Veamos el caso de los frijoles. Se paga a mitad de precio al productor y el intermediario se deja otro 100%. Sector turismo. A pesar de que ha aumentado la llegada de visitantes al país, el tipo de cambio por el piso les ha restado capacidad para asumir sus obligaciones, porque siguen adquiriendo todos los insumos en colones y han aumentado los costos de operación. Además siguen enfrentando masivos remates y despidos de trabajadores. Pobreza. No basta con hablar de que el porcentaje de familias en pobreza bajó un punto porcentual. Aún tenemos más de 1 millón de personas que viven en condición de pobreza. Y a pesar de que se amplía la cobertura de los programas sociales, también es cierto que existen duplicidades y desviaciones que provocan que los recursos no lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. No solo por clientelismo, sino por descoordinación. No basta el asistencialismo, se requieren políticas efectivas para generar empleos de calidad, para garantizar que la producción nacional no muera y traiga mayor desempleo. No podemos permitir que sigan empobreciéndose quienes se dedican a actividades agrícolas, ni podamos permitir que persistan los actuales niveles de trabajo informal. Nadie deja de ser pobre con un ingreso de 96,000 colones. Así que estos parámetros tampoco nos permiten ver la realidad de los que están viviendo. Son 280,000 familias. Además, el problema no es solo la pobreza, sino que cada vez se amplían las brechas sociales y la desigualdad es mayor. En el cuarto eje seguimos escuchando justificaciones. Por un lado, han dicho que muchas de las medidas que se requieren para mejorar la situación económica del país dependen de la Asamblea Legislativa. Por otro, se acusan a los diputados de oposición de no permitir el buen gobierno. Sin embargo, han hecho caso omiso a muchas de las recomendaciones y señales de voluntad que han dado para solventar problemas vitales para el desarrollo del país. El Poder Ejecutivo
Tiene en sus manos múltiples herramientas que no ha puesto en uso, pero además desde su visión de desarrollo, son muchas las acciones que no han acometido porque no están dentro de sus prioridades. ¿Qué pasará con el productor nacional? ¿Qué pasará con nuestros campesinos y campesinas? ¿Qué pasará con las familias que hoy dependen del empleo informal? Señor presidente, me faltó un poquito de ser. Gracias. Señora presidenta, para muchos costarricenses este gobierno ha sido cómplice de que las familias y las empresas vivan en condiciones cada vez más difíciles en términos económicos. Hemos visto personas perdiendo sus casas de habitación y sus empresas porque se han visto en la imposibilidad de pagar sus préstamos ante la variabilidad de tasas de interés o el desempleo. Estamos observando agricultores declarados en quiebra por falta de asistencia y apoyo técnico. Recibimos llamadas de familias desesperadas a las que le han dicho que los diputados pueden repartir ayudas y becas. Escuchamos constantemente denuncias por aparentes casos de corrupción y nos aturdimos al ver que en lugar de invertir en la educación, en tecnología, investigación y desarrollo, su gobierno invierte en su imagen. Doña Laura, no va a mejorar a punta de presupuestos extraordinarios. Su imagen solo hubiera sido positiva si usted gobernara para las mayorías, si dejara de actuar solo para los sectores económicos y políticamente privilegiados. Gobernar es fácil, pero usted ha desperdiciado 3 años porque ha negado hacer las transformaciones que el país necesita. Por eso hoy la invito a revisar su estrategia y a gobernar por Costa Rica. Gracias, señor presidente.